5. Va a ser la tercera parte de esta serie que llamamos El último rey de Israel, y en esta ocasión vamos a ver ya lo que es el dominio de Roma. Dejo la dirección del programa en la conducción de Gerardo Sánchez. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada sábado en esta cita sabatina de 8:30 a 9:30 de la mañana. Y está mal que lo diga, pero pues es el programa favorito de todos ustedes y de nosotros también. Queremos agradecer en cabina a nuestro compañero que está ahí en controles técnicos, Israel Peña. Gracias por estar en el apoyo. Agradecer nuevamente al productor Raúl Rodríguez Lucio, que la invitación que nos hace y sobre todo por este panel de lujo. Empezando a mi izquierda con el señor José Quesada Fox, maestro veterinario y mucho más. Buenos días, José. Buenos días, amigos. Aprovecho para anunciarles que este programa va a cambiar totalmente. El señor Raúl Rodríguez Lucio deja la producción ya en manos de Gerardo, y Gerardo va a dedicar una serie de programas con Mauro a lo que se llama el Vaticano, la realidad del Vaticano. ¿Qué día es hoy, señores? Perfectísimo, sí, desde hoy vamos a tomar aquí la dirección y la producción entre José y yo. Bien. Queremos agradecer también a nuestra escritora de cabecera, la señora Arcelia Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y por ahí tenemos a nuestro muy buen amigo Mauro Montaño, aunque no se ve, pero está. Y Mauro creo que hoy queda como productor también. Debe de quedar al frente. Muy bien. Bueno, pues queridos amigos, estamos transmitiendo totalmente en vivo. ¿Qué día es hoy, Raúl? 28. Día de los Inocentes. Día de los Inocentes. Sí, caíste, palomita. Ya estaba entripado aquí. Se empezó a reír el maestro, por eso el día. ¿Qué está pasando? Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el mítico Cerro de las Campanas, cerro insignia de aquí de las Polifacultades de la Universidad Autónoma del Estado de Querétaro. Muy bien, bueno, pues antes que nada queremos comentarles que pues ya estamos en Facebook, la página donde ustedes nos pueden buscar y donde nos pueden ver y donde nos pueden preguntar y podemos estar chateando con ustedes es en Facebook Radio UAQ 89.5 FM. Pero bueno, también a la usanza antigua se pueden comunicar con nosotros mediante vías telefónicas, como es el 442-192-1293. Y también si usted nos gusta escribir algún mensaje de texto vía WhatsApp, lo pueden hacer al 442-344-1404. Pero también nos pueden seguir por Instagram, @Radio UAQ, o por X, lo que antes era Twitter, @Radio UAQ. Y me parece, Mauro, que también por ahí nos pueden escuchar por Alexa, ¿no? Ya nada más se le pide a Alexa que reproduzca Radio UAQ 895 y nos escuchan. Bien, después de todo este gran preámbulo, vámonos porque hay mucha información para ustedes. Quienes nos han seguido en programas anteriores, este es el tercer programa clásico sobre la Navidad, y hoy, bueno, ya adelantó un poquito José, ¿no? Acerca de los santos inocentes, pero vamos a seguir con los temas que han estado trazando nuestra agenda de los sábados, y quiero empezar contigo, productor. Deja de estar viendo tu teléfono. ¿En qué nos quedamos la semana pasada, Raúl? ¿Puedes retomar, por favor, el dato? Sí, por supuesto. Estamos haciendo un rápido viaje de la historia de Israel hasta llegar a la época romana, y lo último que vimos fue el último Israel libre, que fue el de los asmoneos, de la familia de los macabeos, donde rápidamente vimos cómo Israel se hace independiente de Grecia, y que, hubo una guerra ahí muy famosa que los hizo independientes, pero queda a merced de los romanos. Digamos que en términos generales, para no gastarle más tiempo, dejamos este programa listo para ver lo que llamamos la era de los romanos. Muy bien, bueno. Nos quedamos la semana pasada, básicamente, creo que lo último que platicamos fue de Marco Antonio, años antes de Jesús, pero estoy hablando
30 años, 30 y poquitos años, ¿no? Antes de la muerte de Jesús. José, retomamos de ahí el tema, ¿te parece? Sí, sí, ya pasando esto de los macabeos, que es muy importante, porque en realidad lo que se da es una sucesión de los macabeos y sus descendentes con los idumeos, si se les puede llamar así, a los herodianos, más bien dicho, ¿no? O sea, nos quedamos, vimos eso de la guerra y vimos el último de los hermanos macabeos, que fue ¿cómo se llama? Perdón, se me va el nombre es Filipo, ¿verdad? Que después viene su hijo Jonathan, y después, perdón, no, Simón es el macabeo. Y de Simón, su hijo es Juan Hircano, que es el Hircano primero. El Hircano primero, ¿verdad? Y que tiene el primer conflicto con el hermano Aristóbulo, que muere, ¿verdad? En una guerra contra su hermano Antígono. Aquí es muy importante sentar la base, ya que dijimos que los santos inocentes, ahora sí vamos en serio, ¿verdad? ¿Por qué coincide la fecha con el programa totalmente? Sí. Lo que a mí me ha sorprendido al estudiar esta fase de los macabeos y el paso a los herodianos es los conflictos tan fuertes que hubo entre ellos, porque antes de entrar a los herodianos o a Herodes el Grande, hay que ver los conflictos que hubo entre los propios macabeos. O sea, estuvieron peleando, ya después los descendientes, estoy hablando, que son asmoneos se les llama, ¿verdad? Ya estuvieron peleando entre ellos por el trono, ¿verdad? Y por el sacerdocio. Y esto fue el conflicto que hubo, digamos que los últimos estables fue Alejandro, Janeo, que todavía es estable. Y su esposa. Su esposa Alejandra, pero van a tener 2 hijos, Hircano II y Aristóbulo II. Así es. Porque aquí se confunde uno de los nombres, cuando uno va leyendo los relatos, dice Hircano, Aristóbulo, y luego vuelve a aparecer y dice, bueno, pues este ya lo habían matado, y este ya se había muerto. Aquí lo importante donde nos quedamos, y para entrar en la era romana, es que ellos, principalmente Aristóbulo II, destrona a su hermano, Hircano, de lo que era en ese momento el sumo sacerdote y rey. Era la misma posición, porque en Israel había 2 posiciones: el sumo sacerdote del templo y el rey de Israel. Y en este momento Hircano II había tomado ambas posiciones, vamos a decir, en una sola persona. Y lo mismo hizo su hermano, lo destronó, ¿verdad? Entonces aquí es donde vuelve el conflicto. Ya al final envenenan a Aristóbulo y se queda Hircano. ¿Apoyado por quién? Por los romanos. Ok. Raúl, es importante todo este acontecimiento para llegar, al nacimiento de lo que es Jesús, porque comienza por ahí, ¿no? Algo muy importante para la religión católica, pues el nacimiento del Mesías. Pero qué tan importante es es que Herodes llegue al poder y la descendencia de Herodes para los acontecimientos futuros que son bíblicos, y que esto nos ayuda a entender un poco más sobre la trascendencia de lo que sucedió hace poquito más de 2000 años. Sí, hay que ver la forma en que los romanos controlaban sus provincias. Muchas veces preferían utilizar a gente que era de ahí, o sea, y en esta ocasión, cuando Roma invade Israel, toman de un personaje que se llamaba Antípatro, y que fue el que inició realmente la dinastía. No fue Herodes, fue su padre. Antípatro prácticamente de manera inmediata lo ponen como gobernante local junto a Hircano II. ¿Ambos eran judíos? Antípatro, digamos, era un judío idumeo, para decirlo así. ¿Qué quiere decir? Que Idumea está ahí pegadita,
pero los israelitas a veces se ponían muy puntillosos y decían que esos no eran judíos, pero claro que sí, porque en la época de los macabeos a estos idumeos los dominaron y les impusieron el judaísmo a la fuerza. Así es que cuando Antípatro vive y todo, ya es un judío, y Herodes nace ya siendo un judío, aunque no les parezca a los judíos. Discúlpeme, si son judíos, y entonces y Antípatro si es de Idumea, que es al sur de lo que es Judea. Pues estamos hablando de gobernantes locales. Bueno, son importantes porque fueron el instrumento para que Roma pudiera controlar la provincia. Antípatro toma el poder prácticamente poquito después de que Pompeyo ha invadido Israel, prácticamente, y Hircano II, que estaba disputando el trono, se le deja como el sumo sacerdote, que también tenían bastante poder. Digamos que esa era la dupla, pero poco a poco Antípatro hace uso de dos de sus hijos mayores, Fasael y Herodes, para que lo ayuden a gobernar. A Herodes lo mandan de gobernador a Galilea. Y ahí, bueno, ahí se desarrolla y empieza a mostrar una gran capacidad, sobre todo cuando él sofoca una gran rebelión de un tal Ezequías, que realmente buscaban liberarse, aunque hayan dicho que se trataba de bandoleros, pero es muy importante, digamos, porque son Antípatro, luego viene Herodes, y de ahí van a venir los hijos de Herodes y los nietos. Digamos, es una dinastía que Roma utiliza para poder controlar Palestina. ¿Tanto Antípatro como Herodes trabajaban para Roma? Totalmente. Al 100%. Es por eso que esta situación que tú estás mencionando, de que él se faja ante una rebelión, esto a los ojos de los romanos es como si te quedaste. Pues sí, o sea, realmente Herodes defendía los intereses de Roma. Okay. Hay una rebelión de Ezequías Bar Gamala, esto fue por el 50 antes de Cristo aproximadamente. ¿Cómo se llamaba? Ezequías Bar Gamala. Pensé que era Judá. No, Judas, ese es otro. Ahí viene, aquí nace una dinastía de rebeldes que son realmente súper importantes, porque el hijo de Ezequías Bar Gamala también va a hacer una gran rebelión, y la tercera generación está ahí con Jesús. Estos eran descendientes de la dinastía de David. Entonces vamos aquí ligando cosas importantes, pero bueno. Déjame hacer una pausa. ¿Les parece si leemos comentarios? Para empezarlos a deshojar la hojita. Adelante. Bueno, dice Raúl Rodríguez Lucio, nos está viendo. Lo mismo mi gran amigo y hermano en Tasco, Ángel Ramos. Bueno, dice Ale, nuestra compañera del diplomado. Buen día a todos. Buen día a todo el foro. Gracias por compartir sus temas tan bonitos e interesantes. Feliz Día de los Inocentes. Sí, ya cayó uno, Ale, ya te diste cuenta. Mi compañero Ángel dice, está nevado en Tasco. Hoy es 28 de diciembre. Ya caímos también. Otro más. Y excelente año nos da saludos a todos. Gracias, Angelito. Saludos allá a todos. Dice Maggie de la Torre, que nos está escuchando desde Groenlandia, me parece. Maggie, feliz Día de los Inocentes. Dice, muy buenos días, con el gusto como cada sábado de escucharlos y aprender, deseando que hayan pasado una muy feliz Navidad y que el próximo 2025 venga lleno de éxitos, prosperidad y muchas bendiciones. Feliz Día de los Inocentes. Luego nos escribe Miguel Pérez Lara. Hermano de Gustavo Pérez Lara. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Saludos. Dice, felicidades por un año más de supervivencia, vaya, y mis mejores deseos para el 2025, que conste que no va acorde a lo que se maneja este día. No, los deseos son sinceros, Miguel. Luego dice Perlita Páez, buen día a todos. Jorge de la Vega, saludos primo, un fuerte abrazo aquí presentes, tengan un buen año. San Francisco. ¿Algo más que se me haya pasado, queridos compañeros? ¿No? ¿Todo bien?
Bueno, Todo bien. antes de comenzar con José, esta pregunta nuevamente para ti, ya que estamos hablando de esto contigo, Raúl. ¿Cómo era visto Herodes por los judíos de cepa, por el Sanedrín, por la gente importante? Bueno, todos son importantes, pero hablando de estratos, digamos, el Sanedrín, quien eran maestros básicamente de la logia, del pensamiento religioso, ¿cómo eran vistos entre ambos? ¿Cómo se veían entre ambos? Muy bien, sí. Digo, no se veían muy bien, desde luego no. Claro, Ya José, ya levantaba la mano, José, ¿eh? No, de ninguna manera. Había dicho que los judíos eran puntillosos, eran exageraditos. Un judío era prácticamente alguien que había nacido en Judea, porque a veces ni los galileos les parecían judíos, sino como arrimados, y un idumeo pues era igual. De la misma manera, o sea, el Sanedrín, que era un consejo de 70 ancianos, en su mayoría saduceos, pero había fariseos, pues, digamos, ellos se encargaban de organizar lo que es la vida religiosa y asuntos civiles de no gran importancia, y procuraban, pues, no se caían bien, pero tenían que gobernar y tenían que servir al amo, que es Roma. Y además, ya después, como habían empezado esta dinastía herodiana desde Antípatro, había que cooperar con ellos. Pero antes, justamente antes de que, cuando matan a Antípatro, que es, digamos, el primer gobernante, digamos, herodiano, por así decirlo, hay una revuelta en Israel, hay un problema. ¿Qué año? Hay una guerra, estamos hablando como del año 40 antes de Cristo. ¿Antes de Marco Antonio? Justo. No será un poquito más, Raúl, porque en el 40 es cuando el Senado nombra a Herodes rey de... Digamos 43 antes por ahí, de Cristo. por ahí. Por el 43 antes de Cristo, cuando había una guerra civil, en Roma no se pudo hacer cargo de lo que es la provincia. Israel estaba siendo gobernada por Antípatro, que es asesinado, y se quedan los dos hijos, Pasael y Herodes, al frente, que aguantan un tiempo, pero un macabeo llamado Antígono, hijo de Aristóbulo. de Aristóbulo, que eran de los que estaban disputando el poder, convence a los partos de que es el momento de invadir Israel y que lo pongan a él en el trono. Los partos, como vieron que Roma estaba en guerra, pues decidieron que este era el mejor momento para invadir, y toman todo lo que es Palestina y ponen a Antígono, hijo de Aristóbulo. Y tenemos ahí, aparte de que un Israel libre, digo libre entre comillas, porque había sido puesto por los partos, que es el rival de Roma, el imperio rival de Roma, gobierna 3 años Antígono, hasta que Herodes, que logra escapar. Fasael es muerto por los partos, es asesinado por los partos. Herodes sale corriendo, porque si no se lo echan, y se refugia con Marco Antonio. ¿Cómo? Sí, y Marco O sea, Antonio... sí se conocieron ellos. Claro, sí, no. Y a Cleopatra también. Sí, y Cleopatra y todo, ahí interactuó, o sea, Cleopatra le tiró grilla a Herodes para que le diera esos territorios a ella, al Egipto, pero lo respetó. Marco Antonio le dice: si tú logras rescatar con tu dinero el territorio, te nombro rey. Y entonces, de su péculo, porque alcanzó a sacar dinero, Herodes el Grande rentó un ejército de mercenarios romanos y le hizo la guerra a Antígono, guerra que duró 3 años, hasta que en el año 37 lo derrota, entra a Jerusalén y decapitan al último rey Macabeo. Y entonces ya Herodes entra finalmente como un rey. A ver, José,
Cuando alguien invade un país, cuando un gobierno invade un país, es precisamente porque hay necesidad de recursos materiales, naturales o de mano de obra, no sé. ¿Qué veía Roma en Judea, en esta parte de lo que ahora es Israel? ¿Qué necesario era para Roma tener bajo el yugo a esta población? Aquí, mira, en este caso no es por recursos lo que se busca invadir Judea. Lo que se está peleando es acordarse que Octavio estaba peleando con Marco Antonio, o sea, después de la muerte de Julio Octavio César. era el sobrino de César. No sé. Tenía un parentesco, ¿no? Octavio era sobrino de César. Julio César. Pero a Claro, ver, sí. Julio César fue asesinado, esto es antes. Sí. Entonces queda un triunvirato y luego ya más quedan Octavio y Marco Antonio Ok. como los Césares o los Ok. emperadores, eran los dos, pero empieza el conflicto entre ellos. Entonces era importante porque Octavio quedó de la parte oriental, digamos, se encargaba de la parte oriental del imperio, tener el control del Mediterráneo oriental, es decir, de lo que hoy Israel y es Egipto. Israel, Egipto y el La parte Líbano, norte de- que antes de África. el Líbano también, o sea, toda esa y Siria, toda esta parte, Sí. toda esta parte Ujú. que está al oriente, lo que hoy llamamos Medio Oriente, ¿Eso lo tenía Octavio? eso es lo que él tenía que controlar. No, lo tenía Marco Antonio. No tenía Esa Marco parte era Antonio, Marco pero lo Antonio. querían controlar. Entonces sí, pero Marco Antonio, pero me equivoqué, lo tenía que controlar. Entonces, por eso tenían que tener gobiernos afines. Ahora, Raúl ya lo dijo muy claramente, como estaba es de estira y afloje entre los emperadores romanos, los partos que están más allá hacia Irán, ¿verdad? Ellos dijeron, este es el momento de expandir nuestras fronteras y ocupar esa zona de Judea. O sea, lo que quiero decir a tu pregunta, la respuesta era más táctica política, ¿verdad? Que económica, por así decir. O sea, la apoderarse de esa zona era estrategia política, ¿verdad? Entre estos países. Ahora, quiero regresar un poco a lo que le preguntaste también a Raúl, de ese celo que hay entre los judíos. Hay un detalle que Raúl no nos comentó. Cuando Ezequías se revela, bueno, primero pusieron a Antipater o Antipatria, como le llaman, al padre Antípatro. de Antípatro, Ajá. pero es que también le dicen Antipater o Sí, Antipatria, sí, tienen. Sí, ¿verdad? sí, sí. Antípatro, ¿verdad? Cuando lo ponen los romanos a gobernar con sus hijos, ¿verdad? Y a Herodes le mandan a Galilea, ¿verdad? Es cuando se revela este amigo Ezequías. Entonces, la palabra bandolero que se mencionó, se consideraba bandolero, no con nosotros pensamos alguien que se dedica a robar y a asaltar, sino cualquiera que estuviera en contra de Roma, del imperio, era un bandolero. Sí. Entonces, por eso Ezequías era un bandolero. Pero en realidad, ¿qué era Ezequías? Un profundo nacionalista. Esto es el punto importante. Para los judíos de Israel, que es la tierra que Dios les dio, no debía de haber otros extranjeros que dominasen esas tierras. Vamos a poner una pausa porque te llegó una pregunta. A ver, Te llegó una a pregunta. ver si la puedo contestar. Vamos, a ver. ¿Es verdad que tú tienes ascendencia judía? Ay, no es cierto. No. Te pregunta, te estoy defendiendo. Te pregunta Ale Galindo, Colonia Tejeda. Te dice, bueno, es que es pregunta para el maestro José Quesada. Sí, sí, sí. ¿Cree que en algún momento termine el conflicto entre palestinos e israelíes? Y yo le pondría la pregunta, ¿desde cuándo está ese conflicto? Desde los primeros programas que hablamos de Israel. No, mira, o sea, bueno, en realidad el conflicto palestinos-israelíes es un conflicto del siglo XX, cuando los judíos regresan a la tierra de Israel, que era Palestina, así se conocía. 47 o 48, ¿no? Sí, por eso, 1947, pero desde esos años, ¿verdad? Ok. Después de la guerra es cuando ya Ujú. se declara la independencia de Israel. De eso también ya hemos tenido programas, ya Sí. hemos hablado todo ese temario, ¿verdad? Y
Y eso viene de esos tiempos, las guerras que ha habido y con los países ¿Y árabes. crees que todos. termine en algún momento? Cuando termine, yo voy a contestar cuando Dios lo mande. Ahí porque está. es algo que los humanos no hemos podido controlar. O sea, No, está bien. lo que estos programas, todo el estudio que he hecho para estos programas me ha enseñado, es que esa franja ha sido conflictiva todo el tiempo. Siempre. Lo que pasa es que ahorita, ahí estábamos hablando de los conflictos con los sirios, con los partos, con Roma, los griegos, todo el mundo ha entrado por ahí, los egipcios, todo el mundo ha entrado por ahí. Y ese pueblo siempre ha considerado que esa es su tierra. Los habían expulsado en el 70, que eso ya serán temas más adelante, ¿verdad? Y la diáspora siguió, algunos judíos se permanecen en lo que hoy es Israel durante todo el tiempo. Lo que pasa es que era una minoría ahí y siempre hubo conflicto en las cruzadas y todo. Entonces, imaginarse ahora que vuelve el conflicto desde hace un año para acá, que se vuelve a pelear con los palestinos en este caso, que vuelve a haber influencia de otros países musulmanes. Gaza, ¿no? Bueno, Gaza es un territorio que estaba en manos de los palestinos, ¿verdad? O sea, mismo Israel en las últimas guerras había decidido dejarle el gobierno, por decir autónomo, de Gaza a los palestinos. Y ahí se metió Hamás, que ese es el problema. Pero bueno, me estoy metiendo en temas de otros programas. La respuesta es no sé cuándo va a acabar. Ok, déjenme continuar porque los veo muy ansiosos. Déjenme continuar con los saludos. Ay, está muy movido esto del chat, ¿eh? Sí, dice Javier Rodríguez, saludos, Raúl. Ay, que pagues lo que debes, dice. Sí, ándale. saludos, hermano. Saludos. Ese es mi brother. Y luego Johanna Rodríguez Delgado, mejor conocido por todos cariñosamente como Joe. Feliz año, amigos. Un gusto de escucharlos. Y de ti, pues al menos verte por este chat. Joe, saludos. Luego, ¿cómo? Y a Hani. Ha de ser Palestina. Yahani Yels. Anaí, saludos. Dice, buenos días a todos, feliz año, excelente programa, gracias. Luego dice Salvador Barbosa Pérez, maestros, buenos días, un gusto saludarlos y desearles un feliz año de parte de Salvador Barbosa. Luego, gracias, Ale nos vuelve a escribir, visité todos esos lugares de los que están hablando y sabía lo mínimo. Bueno, me imagino que Ale está haciendo un examen mental en su cabeza y pasándole la proyección de todos los lugares que visitó. Gracias por ilustrarnos con sus conocimientos. Nos vemos el miércoles en el diplomado. ¿Será, Ale, que nos vamos a ver el miércoles? Sí, el del 8 de enero vamos a comenzar otra vez. Pero este no es el... Sí, bueno. sí, nada más falta lanzarlo. Ok, luego Luis Reyes Vázquez. Saludos a los panelistas. Un feliz 2025 con el deseo de seguir escuchándolos todo el interés de siempre. Muchas gracias, Luis. Oye, luego, ahí dice Caramelo está... ya acaba de saludar. Sí, luego dice José Hernán del Valle Jiménez. Saludos desde la Hola, Patagonia. cuñado, Oye, allá está haciendo calorcito, ¿no? Bueno, no, Sí. No creo, en la Patagonia sí debe estar fresco, ¿no? bueno, es fresco, sí, es cierto. Luego Caramel, un abrazo para ti y un gran beso, Caramel. No. Un abrazo con los mejores deseos, muy buen... Es mi esposa. Ya me estaba viendo, decirle, ¿cómo te atreves? Saludos a mi esposa. Bueno, estamos llegando a la mitad del programa. Ya llegamos. Vamos a mandar los micrófonos con nuestro amigo Israel para que pues ponga la rúbrica, poquito de música y enseguida regresamos. Por favor, no se va. ¿Cómo? ¿Para qué se van? ¡Ey! Deje eso ahí. Quédese y escúchenos. Adelante, Israel. XHUAQ 89.5 FM Radio Universidad
transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas, Centro Universitario Cerro de las Campanas, planta transmisora, campus ex aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro, carretera Chichimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad, integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad, la cultura universal. ¿Qué tal, amigos? Bonita la música, ¿no? Sí. Reconfortante. Te quiero dar la palabra, José, pero ¿qué crees? Siguen llegando mensajes. No, adelante. Rápido, dice Alfredo Santana. Buen día a todos. ¿No tienen frío? ¿Algo? Sí. Es compañero ingeniero de aquí. Ok. Sí. Dice. Saludos, Alfredo. Saludos. Acerca del conflicto que te hicieron la pregunta. Alejandro Galindo. Dice él, no creo que termine ese conflicto entre Israel y sus enemigos. Recuerden de un acuerdo entre Jordania, Egipto, Siria, Palestina, de destruir a Israel, lo que da origen a aquella guerra donde todos ellos lo atacan, pero Israel les da en la torre. Y luego dice Perlita Páez, supongo que hablando de este conflicto entre Palestina e Israel, decía, se caían bien. Sí, Bien. Antes cuando estaba el Imperio Turco Sí. o cuando estaba el dominio inglés, se llevaban muy bien, no Cierto. había problema, había armonía. De Pues hecho, sí, los pero- judíos se llevan bien cuando hay un imperio, cuando hay alguien dominando, como fue el caso de Persia, de Babilonia, de Grecia y Roma, pues no se podían pelear, Pues, porque había alguien que mandaba. Se llevaban bien hasta que les quitaron parte Pero de su casa. Cuando había libertad y todo, ahí eran los cocolas. José, nos quedamos contigo antes de ser abruptamente interrumpidos. No, sí, pero mira, Por favor. tratando de hilar los comentarios que se están haciendo, ¿no? Es claro, cuando los judíos empiezan a retornar a Israel a raíz de la declaración Balfour y del sionismo, efectivamente se llevaban bien, esto es cierto, pero conforme aumentó la migración empiezan los conflictos. Y como el conflicto actual, bueno, pero también otra cosa que dijeron, la alianza que había los pueblos árabes para combatir a Israel y que Israel les ganó. Paradójicamente Israel estaba logrando en estos tiempos ya tratados de paz y de no agresión con pueblos como Egipto, como Jordania, y ya habían, creo que Líbano también, o sea, con esos países ya habían acuerdos de paz, iba a haber uno con Arabia Saudita también, varios pueblos, digamos, árabes ya estaban haciendo acuerdos de paz. Pero estalla el conflicto otra vez, bueno, son los palestinos, pero no son todos los palestinos, son los movimientos radicales de Hamas y Hezbollah los que incitan a los palestinos. Ahora, claro, al estallar el conflicto empieza la radicalidad entre ambos pueblos, pero son conflictos por grupos. Y regreso al programa. Ahora es lo sí, que quería. vámonos No, pero a más de escucha, 2000 años. Pero regreso al programa, es lo mismo que está pasando. O sea, yo quería decir, cuando la rebelión esta de Ezequías, que estaba Antipatro, era digamos, el gobernante, y le manda a su hijo Herodes que combata a este Ezequías y lo mata a Herodes lo va a juzgar el Sanedrín, Sí. porque aunque Hircano II era el sumo sacerdote y estaba en acuerdo con Antipatro,
los miembros del Sanedrín, que era el consejo, digamos, gobernante más importante de Israel, le piden a Hircano que se haga el juicio contra Herodes, porque Herodes no era un judío auténtico, lo que decía Raúl, ¿verdad? Aunque habían conquistado Idumea y todo esto, dice, va contra la ley que un extranjero mate a un judío. Y entonces Herodes tiene que ser juzgado. ¿Por qué traigo esto a la mesa? Para que comprendamos cómo había conflictos de intereses. O sea, el propio Sanedrín y el propio gobierno de Israel sirviendo a Roma, ¿verdad? Pero el radicalismo judío no permitía eso. Y por eso vienen toda esta serie de conflictos que hemos enunciado. O sea, los mismos macabeos que seguían tratando de recuperar el poder como auténticos representantes. Y así es como en el pueblo encontraban aliados. O sea, gente que fuera a pelear o que los apoyara o que soportara los sitios de Jerusalén que hizo Herodes, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que comprendamos ese radicalismo que se da entre miembros de diferentes movimientos, ¿verdad? Por la fe, ¿verdad? Eso es lo que te dije, el celo. Los celotes que van a aparecer después son los celosos de Dios, ¿verdad? Y que van a hacer lo que sea por sacar a los extranjeros del país. Pero son temas de otros programas. Raúl, básicamente tu última intervención antes de irnos contra nuestra escritora de cabecera. Sí, pues ya toca hablar de el reinado de Herodes el Grande para que cuadre. Empieza en el año 37 antes de Cristo, como lo habíamos dicho. Roma, en mérito de haber recuperado todo el territorio de Palestina con un ejército romano, pero rentado por él, pagado con su dinero de su péculo, Marco Antonio le nombra rey, o sea, le permite usar el término de rey, y que ese territorio sea, en vez de ser una provincia, va a ser un reino asociado de Roma. Esto quiere decir básicamente que ahora ya no van a pagar impuestos, o al menos van a pagar algo de risa a los romanos, y su función va a ser pues proteger a Roma de ese costado de la invasión de los partos, pero los romanos los van a dejar libres. Así es que tenemos un Israel libre, así como, haz de cuenta, como un Puerto Rico con Estados Unidos, o sea, que no saben ni qué es, y no es ni chicha ni limonada y todo. Así era Israel, ¿no? Pero Herodes presumía de ser un rey libre y él ejerce el poder, utiliza todo el dinero para grandes construcciones, y hay que decirlo, fue un gran rey, por muy gordo que les caiga a todos. Esto es gracias a la mala fama que se le da en Mateo 2, donde, bueno, se habla de que persigue a Jesús, que ahorita ya ese es otro tema, si lo persigue o no lo persigue, pero ahí lo quemaron. Ahí, digamos que Mateo, el capítulo 2, lo quema y su fama se vuelve malísima, pero realmente fue un gran rey. Mantuvo prosperidad en Israel, hubo mucha construcción, se hicieron ciudades, se renovó el templo de Jerusalén, que pues estaba como chiquito y como muy insuficiente, y ahora fue fastuoso, grande y verdaderamente espectacular, como para considerarlo como una de las grandes maravillas de la humanidad. El templo de Israel era de lo más bonito que podía haber en construcciones de la antigüedad. Bueno, Herodes, digamos, gobierna con mano de hierro, lleva prosperidad, le hace el juego a Roma de manera perfecta, pero obviamente no todo era dulce sobre hojuelas, sino él obviamente hubo muchos intentos de darle un golpe de Estado, sobre todo por parte de sus familiares, golpes que tuvo que reprimir con sangre, y esto costó, por ejemplo,
que él matara a una de sus esposas, a 3 de sus hijos, a su suegra, a un hermano, me parece, en fin, y a un cuñado, porque, bueno, todos estuvieron atentando en contra de él. ¿Esta información no sale en la Biblia? Bueno, esta información, digamos, le hace el juego a Mateo 2, le da credibilidad a la persecución de era un Herodes tirano, ¿no? a Jesús. Sí, pero por cuestiones políticas, no por cuestiones religiosas. Te voy a matar por cuestiones políticas, vieja. Eso es lo único que habría que ver y ya no nos da tiempo de analizar eso, pero sí da credibilidad de este reinado de Herodes. Fue fuerte, fue próspero, pero también era obviamente como un dictador, era súper autoritario y bueno, pues así fue. Muere él y se viene el despapalle. Okay. Sí, antes de pasar, que eso ya no toca verlo. Antes de pasar con nuestra escritora, ¿de qué vamos a hablar la próxima semana? Pues vamos a ver de esos problemas que hay a la muerte de Herodes, una tremenda rebelión por el hijo de Ezequías, que es Judas de Galilea, o Judas Bar Gamala. Vamos a hablar de esa rebelión que hubo en contra de Roma y que fue tremenda. Muy bien, bueno, pues... A ver, nomás, bueno, a ver, yo quiero hacer un comentario. Adelante rápido, por favor. Pasar con la escritora. Mira, como le hacía nuestro amigo Rodrigo, libros. A ver. Herodes el Grande, o sea, recientemente Antonio Piñero, junto con un escritor que se llama José Luis Correa, hizo una novela que se publicó que se llama Herodes el Grande. Yo le recomendaría a quien le interese este tema en concreto, lea esa novela. Como todas las novelas, pues hay la ficción del escritor, pero está basada en todo lo que Raúl ha explicado. Escribe el título, o que lo escribe ahorita José en el chat. Pero esta novela está basada, ¿verdad?, en todo lo que Raúl ahorita ha sintetizado, porque es bien importante. Ya para hacer el cierre del comentario, yo dije, es que ahora sí va a los días de los inocentes en serio, porque comentaste lo de Mateo. O sea, ese Herodes que sale en Mateo, que no es un hecho que esté, digamos, registrado en toda la historia de Flavio Josefo, es la matanza de los inocentes, me refiero, pero refleja plenamente la personalidad de Herodes. Por su celo de que apareciera un rey que le vienen a anunciar unos magos de Oriente, él decide hacer una matanza. Así resolvía todos sus problemas Herodes, aunque como también dijo Raúl, hizo grandes obras de renovación, entre ellas el puerto de Cesarea. Bueno, de eso se hablará en programas siguientes. Vámonos por favor con nuestra escritora de cabecera, Arcelia Rodríguez. ¿Qué tenemos para hoy? Por ahí había una sorpresa. Yo escuché backstage que hay algo relacionado con lo que se está platicando. Bueno, lo vamos a relacionar en este momento. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Aquí estamos con muchas risas por esta tomada de pelo que nos dio el maestro José. Y espero que todos pasen este día muy contentos y que tomen el pelo o que les tomen el pelo nuevamente para que sonrían. Bien, pues vamos a seguir hablando del cuento fantástico. Yo he mencionado en los otros programas que el cuento fantástico, la parte de lo maravilloso, que lo retomaron mucho los alemanes, está el cuento para niños, pero también existen cuentos para adultos fantásticos y que son maravillosos. Y tiene una peculiaridad el cuento fantástico, que cualquier cosa puede ser protagonista, desde una piedra, una canica, este vaso puede ser el protagonista, un animal. Yo leí un fragmento la semana pasada, pequeño, de un cuento en el que una urraca es la que toma el papel protagónico, y esa es la gran virtud del cuento fantástico. Cualquier cosa se vale en el cuento fantástico. Puedes escribir lo que sea, siempre y cuando se cumpla con una característica, que es la verosimilitud. ¿Y esto qué es? Lo que estás leyendo te lo tienes que creer. Es decir, aunque sea ficción, el lector lo tiene que asumir como una verdad. Eso es lo maravilloso del cuento fantástico. Y pues retomando lo que han estado platicando de la credibilidad, pues vamos a hilar esta temporada en la que se festeja
el nacimiento de Jesús. Algunos detractores de la fecha dicen que sí nació el 25 de diciembre, otros que no. En fin, ese no es motivo de discusión en este momento. Sin embargo, lo que yo voy a retomar es la credibilidad que da la gente al 25 de diciembre y cómo se festeja en todo el mundo el nacimiento de Jesús de diversas maneras. Está desde el arbolito de Navidad, en los pueblos nórdicos, están los cánticos, los villancicos, las piñatas en México, las posadas, en fin, y desde luego está la literatura. Entonces, si me permiten, voy a dar lectura a un cuento que es de mi autoría. Adelante. Se llama La última Navidad de Pita. ¿Sí? Al final, ustedes eligen a quién va dirigido este cuento. Okay. Pita no quería pasar sola otra Navidad. Extrañaba mucho a Ana, su madre. Desde su partida, un año antes, sentía el invierno muy frío. Se asomaba por la ventana de su recámara, que apenas alcanzaba, para observar la nieve caer a través del empañado cristal. Recordaba cuando su mamá la levantaba en brazos para decirle cuánto la amaba y qué felices eran los momentos que pasaban juntas. Pita no sentía miedo si Ana la subía en una silla para que viera los primeros copos de nieve que caían desde el cielo. No tenía papá, o al menos eso le dijo siempre la abuela Lola. Pero Pita no lo necesitaba. Los brazos amorosos de Ana y las tiernas caricias de Manuel, su abuelo, le compensaban de su ausencia. Los juegos que inventaban durante el crudo invierno en las montañas le permitían pasar momentos de verdadera creatividad y alegría. No sentían pasar el tiempo y esperaban con ansias la cena navideña que, como un chef consumado, preparaba la abuela. «Vamos a jugar a que yo soy un venado y tú un oso», le dijo Pita a Ana la última Navidad que pasaron juntas. «Sí», respondió la abuela, «yo seré un borrego y luego a las 12 de la noche arrullaremos al niño Dios. Y luego abriremos los regalos, pero antes romperemos una piñata y pediremos posada en todas las casas del barrio», exclamó el abuelo Manuel. Disfrazadas de venado, borrego y oso, las tres mujeres salieron a las calles, acompañadas de Manuel, quien para no ser menos que ellas se puso un disfraz de San José. Cuando caminaban con sus velitas encendidas, otras personas se les fueron uniendo, también con sus disfraces de pastores, leñadores, cerditos, corderitos, los 3 Reyes Magos, la Virgen María y hasta una estrella. Todos se congregaron en el kiosco del pueblo. El alcalde había colocado una gran bocina por las que se escuchaban villancicos. Las luces de bengala anunciaban la hora esperada. Todos los niños corrían alrededor de la plaza con una varita relampagueante en la mano, excepto Pita, quien por ser muy pequeña iba en los brazos de Ana. Contemplaba la algarabía de la fiesta. Pocas veces en ese inhóspito lugar se reunía tanta gente. Los rezos y villancicos pronto se escucharon. Los pobladores entonaban los cánticos religiosos ensayados con fervor durante varios meses. «Es hora de cenar», dijo Lola. «Esa voz me agrada, vayamos a casa. Esos romeritos y el bacalao se ven deliciosos», contestó Manuel. «Yo quiero ponche. Pita, tú solo tomarás leche y te irás a la cama. Mañana abriremos los regalos. Ya es muy tarde para ti», dijo Ana. Todos se sentaron a la mesa para celebrar el nacimiento del niño Jesús. Lola hizo una oración, Manuel agradeció por los alimentos y Ana fue a acostar a Pita. «Recuerda que mañana saldremos de viaje. No olvides guardar tus cosas en la mochila grande», le dijo Manuel. A la mañana siguiente, Ana, muy ilusionada por los regalos que recibiría, despertó a la familia entonando la vieja canción de Noche de Paz, que creo que todos conocemos, ¿no? Cargaba a Pita, que dormía plácidamente envuelta en un rebozo de bolitas. El alboroto de Ana tuvo efecto. Se reunieron en la sala para abrir los regalos, mientras el abuelo encendía la chimenea. Ana tomó una caja y gritó: «Para mamá Lola, de Ana». Lola abrió la caja cuidando de no romper el colorido papel. Decía que lo podría reutilizar el año siguiente. Dentro había otra caja con exquisitos chocolates rellenos, macizos de diferentes formas y texturas. Adoraba los chocolates, no podía haber recibido un mejor regalo
viviendo tan alejados de la ciudad. Después agradeció a su hija y ambas se fundieron en un tierno abrazo. Así continuó la repartición de regalos. A Manuel le tocó una bufanda tejida por las manos de Lola y un puro que le dio Ana. Finalmente, el abuelo se puso de pie para anunciar el regalo de ellos dos para su hija. De papá Manuel y mamá Lola para Ana. Jubilosa, Ana se abalanzó sobre el regalo y empezó a romper el papel de la caja. Después la abrió y encontró otra caja más. Luego volvió a romper el papel para encontrarse con otra caja. Desilusionada, aventó el regalo y rompió en llanto. Su padre la alcanzó, la levantó en brazos y le dio otro regalo. La pequeña Ana no podía salir de su estupor. Se trataba de una muñeca más bonita que su Pita. La abrazó, la peinó, la acurrucó entre sus brazos y le dijo tiernas palabras. A la mañana siguiente, toda la familia partiría lejos de la montaña para no volver. Ana cargaba en su mochila a sus dos muñecas, pero no cabían en el burro que las llevaría cuesta abajo. Manuel se dirigió a Ana para decirle que dejara a su muñeca vieja, que después volverían por ella. La niña lloró y se resistió. No quería dejar a Pita sola en la cabaña, pero su padre la convenció. Obediente, la niña fue a dejar a Pita a su recámara. La sentó junto a la ventana para que viera caer la nieve y con palabras entrecortadas le juró que regresaría por ella. Regresaré por ti, Pita, te lo prometo. Pues sí, es una historia navideña que de una manera u otra todos cuando éramos niños pues estábamos despertándonos desde temprano. Sí. Desde temprano porque querían abrir los regalos. Así es. ¿No? Sí. Y pues sí, nos reflejó a todos. Digo, en lo que se leía el cuento, que yo me iba imaginando todo esto así como en algún lugar. Oye, frío. llegó un mensaje, pero tú no lo tienes, es de Marco Asprón, dice, buenos días, muy interesante el programa de hoy y el cuento de la última Navidad de Pita. Saludos a todos y un abrazo, deseando que el 2025 sea de mucho éxito para Ecos de la Antigüedad y ojalá llegue el final de la guerra entre Israel y Palestina. Ojalá. Desde la falda del norte del Cerro del Cimatario, Marco Antonio Asprón Pelayo. Y Muchas gracias. Y sigue aquí los anuncios, muy bonito cuento. Ahorita voy a leer uno de ellos. Sí. Dice Ricardo Fernández Castro, muy buenos días, bonito programa, muchos saludos. Luego dice Gabriela Muredú. Excelente programa, saludos Raúl y a todo el panel, muchas gracias. Gracias. Luego Arturo Bautista Escalada dice, muy buenos días a todos, bonito el cuento navideño. Muchas gracias. Y luego Roger A. Domínguez Gómez, que la historia... Cancún, ¿Desde Cancún? Un compañero de aquí. No, saludos hasta las paradisíacas playas de Cancún, desde las paradisíacas playas de Querétaro. Dice, que la historia no quede archivada ni en el olvido. Admiro sus conocimientos, gran trabajo. Les deseo un feliz año nuevo, 2025, mucho éxito. Gracias, Luego, Roger. Arturo Escalante, nuevamente, pues muy feliz año nuevo a Ecos de la Antigüedad. Y bueno, pues ya casi, ¿cuánto tiempo tenemos? 2 minutos. Bueno, pues nos sirva para desearles a todos ustedes el favor de su atención en estos 29 años, ¿verdad? Perdón, Gerardo, no me contestaron a quién va dirigido el cuento, a niños o adultos. No, pues a ambos. Yo digo que es ambos. ¿Por qué? Rápido, porque yo creo que uno vive desde esta trinchera ahora la alegría de dar un regalo a nuestros hijos, a nuestros sobrinos o los que tienen nietos, ¿no? Y como lo dije hace rato, el niño que todos traemos dentro. Exactamente. ¿No? Yo, de hecho, en algunos mensajes lo dije, ¿no? En esta Navidad que reciban muchos regalos, ¿por qué no? Se vale. Independientemente de los deseos no bonitos, emocionales, no, sí, que reciban regalos. Claro. Uno, pues es feliz con eso. Pero no sé aquí los compañeros. Sí. Bueno, yo si me permiten, es que el regalo que recibí yo este año es que mis hijos vengan, que la familia se reúna, porque luego pues, los que ya son grandes pues se van, ¿no? Y a veces a dejar la muñeca, es Pita, la muñeca, Pita, sí. ¿Verdad? Pues sí, que regresen. Así estoy, yo me siento como la muñeca bonito. Pita. Ay, qué bonito. Dice Caramelo, dice, muy lindo cuento.
Ay, muchas siendo gracias. importante que se coseche la imaginación y la imaginación del cuento. Gracias. Y mi sobrina dice, wow, el cuento me recordó a esas navidades que tanto extraño de mi querido Tasco. Ay, Ay, muchas gracias. Se sembró la semillita. Sí, la verdad es que sí. ¿Y Y aquí sí está- esperaban el final? Está mi No. hermana No. viéndolo, Mónica Rodríguez Lucio, nada más que no saludó, ni modo. Bueno, pues gracias a todos ustedes por el valor de su atención. Les Contrario, deseamos de gracias. parte de todo el equipo de Ecos de la Antigüedad que tengan un gran inicio de año, que sea mejor que el 2024, sin duda que haya mucha esperanza y que todos los proyectos sean aterrizados y como dice mi cuñado, que estén muy excitados este año. Bueno, que sean muy exitosos este año. Gracias. ¿Algún mensaje? Año. Feliz No, año para todos. Feliz ¿no? año para Bueno. todos. Feliz año. El año que entra ya será en Año Nuevo el siguiente programa. Ok, Israel Peña, muchas gracias por Gracias. tu apoyo y feliz inicio de año, feliz término e inicio de año 2025. Aquí nos estaremos viendo. Gracias, muy buen día. Gracias. Gracias. Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexión. XHUAQ 89.5 FM, Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas, Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora, Campus Ex Aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Chichimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad, integrante del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. La cultura universal. En 2025, por primera vez elegiremos a personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. El 1 de junio será la elección